Soldados de la Ignorancia. Yo soy Dani González y como os hemos comentado en anteriores episodios, vamos a incorporar a nuestro canal una sección de entrevistas a personas que creemos que son interesantes y nos pueden aportar una charla bastante productiva. Y hoy tenemos en nuestro canal a Arnau Cadet. Bienvenido, ¿Qué Arnau. pasa, chavales? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Arnau? Muy bien, tío, aquí de confinamiento en la localidad y bueno, pues hablar un pelín contigo, Dani. Bueno, explicar que Arnau tiene 25 años, es residente de Barcelona, estudió Relaciones Laborales en la Universidad de Barcelona y nos va a explicar un poquito el tema de lo que estudió, un poco cómo van los ERTES en España, nos explicará también un poquito cómo es su trabajo, un trabajo que está a la orden del día. Y nada, vamos a empezar un poco con las preguntas. Arnau, trabajo realiza una persona que hace relaciones laborales? Bueno, digamos que una persona que trabaja en relaciones laborales, pues hay como dos ramas, ¿no? La rama más de recursos humanos y la rama más del apartado de nóminas, ¿de acuerdo? ¿Qué hablo con recursos humanos? El objetivo, hay bastantes empresas que se dedican al tema de los recursos humanos. De hecho, normalmente las empresas grandes o medianas tienen una persona de recursos humanos. ¿Cuál es el objetivo primordial digamos, en los recursos humanos? Al fin y al cabo, sería buscar el mayor talento para la empresa y lo que es más complicado sería retener ese talento para la empresa. Así también como temas de comunicación interna dentro de la empresa, planes de formación, todo lo que sea en plan relacionado para crear un buen ambiente laboral. Y luego hay la otra variante de mi carrera, que sería más temas relacionados con las nóminas, asesoría laboral y todo lo relacionado sobre el tema de las nóminas, como he dicho. Tú, desde tu punto de vista, ¿qué crees que es necesario en una empresa para tener una buena relación entre la cúpula de los jefes y los trabajadores? Que al final los recursos humanos tienen que ser un intermedio entre esas dos partes. Al final, el mundo de los recursos humanos, como estamos viendo, pues está cambiando muchísimo en los últimos años y antes ni se hablaba de ellos y ahora cada vez pues se está dando la importancia que yo creo que tiene. Al fin y al cabo ya los trabajadores ya no solo buscan un salario primordial o un salario competitivo, que eso evidentemente es muy importante, buscan algo más. Ese algo más, ¿qué puede ser? Mucho se está hablando últimamente, por ejemplo, de que en los últimos años, sobre todo, pues pagan seguros médicos. ¿Qué más? Por ejemplo, últimamente también el tema de los gimnasios, pagar el coste del gimnasio mensual del trabajador, pues se está llevando bastante y eso lo que hace es intentar tener al trabajador contento, ya no solo a nivel salarial, sino a nivel, digamos, a un nivel global, que si el trabajador está contento, aunque igual, pues al fin y al cabo es lo que busca, tener al trabajador contento e intentar pues también que pueda, que pueda gestionar su vida tanto a nivel familiar como laboral. Y eso también es parte de los recursos humanos. Daniel. Yo creo que los recursos humanos en las pequeñas y medianas empresas se están trabajando bien, pero luego veo en empresas grandes que están como tratando, vamos a decir la palabra incorrecta, que es como sectarizar a los trabajadores, es como tenerlos contentos, como decirle que no hay nada mejor que nosotros fuera de aquí. Y a veces veo un poco de eso, un poco entre comillas, secta, de decir, nosotros somos lo mejor que te podemos ofrecer y quédate con nosotros. ¿Qué opinión tienes tú en esto? Desde mi opinión, es que el mundo de los recursos humanos, sobre todo a nivel español, es que vamos a años luz por debajo en comparación a otros países como pueden ser más avanzados, como serían países nórdicos, a países alemanes también, porque es un poco también los recursos humanos van un poco ligados a la cultura empresarial. Y podemos decir que nuestra cultura empresarial aquí en España, pues la verdad que
no es lo mejor. O sea, aquí tenemos la cultura de lo importante es trabajar muchas horas, pero realmente lo importante sería más tema de productividad. Ser más As- productivos a lo largo del día, Exactamente, como pasa en exactamente, países como Alemania, exactamente. que trabajan de 8 a 6, tienen un descanso de 15 minutos por ley, y ellos descansan 15 minutos, incluso trabajan comiendo y producen y producen, y luego para la vida familiar llegar a las 6 de la tarde a tu casa y poder pasar varias horas con tu familia es importante. Yo, por ejemplo, tengo un trabajo donde soy mi propio jefe, ¿vale? Trabajo, le dedico 12 horas de mi vida cada día al trabajo, y estamos en un punto donde las relaciones laborales es complicado conciliarlas con Exacto. las relaciones familiares, y creo que tenemos que importar un poco el modelo alemán, el modelo americano también. Lo que pasa es que el modelo americano también se nos va mucho ya de mucho trabajo y pensar más en el trabajo que en la vida familiar, pero el rendimiento de productividad creo que tendríamos que buscar en el espejo de países como Alemania. También siempre se ha dicho que los países del sur, donde nos gusta el calorcito, donde nos gusta el descansar, la siesta, pues se nos ha dicho también que somos unos vagos, pero yo creo que no se corresponde a mucha gente de este país. Lo que pasa que trabajamos mucho y no producimos lo que deberíamos producir. Exacto, Daniel. El tema es que desde pequeños, pues lo importante es hacerle muchas horas y realmente igual, eso está bien, evidentemente, pero lo importante es con las menos horas posibles intentar hacer lo máximo productivo. Y aparte también viene un tema de educación, una educación que tenemos, también estigmas, evidentemente, como has comentado tú, el tema de la siesta y tal, pero es verdad que tenemos educados que cuantas más horas mejor y eso lo puedes ver en tu día a día, ¿de acuerdo? En tu día a día laboral, sobre todo la mentalidad y lo importante, uno de los, digamos, de los temas de los recursos humanos sería, primero, intentar cambiar esa mentalidad, digamos, aquí en España, intentar ser más Mm. productivos, evidentemente, y también otra tarea que es bastante complicada, que sería que es gente que ya está adaptada a su nuevo rol, a su nuevo sitio, lleva muchos años con haciendo lo mismo y por el temas tecnológicos, pues no renovarse. Al fin y al cabo, también eso es apartado de los recursos humanos, no quedarse obsoleto y estar en continuamente dar las herramientas más importantes para que el trabajador se vaya renovando poco a poco, porque evidentemente, pues los años pasan, la tecnología pasa, las modas pasan y te tienes que adaptar a las tecnologías. Tú lo sabes mejor que nadie, ¿no, Daniel? Por supuesto. Yo creo que el foco de la raíz de este problema es que en España los salarios son muy bajos. La gente, siendo sinceros, piensa, ¿para qué voy a partir el lomo o voy a ser productivo si a fin de mes voy a cobrar una miseria? Yo creo que tendríamos que subir este salario mínimo interprofesional. Ya estamos hablando del mínimo, y buscar un ser competentes a la vez que pagamos bien a nuestros trabajadores. Y creo que España tiene un potencial terrible. Tenemos buen clima, podemos generar empleos de energías renovables, podemos sobre todo invertir más en I+D, y nada, crear nuevos puestos donde la productividad sea alta, y se paga en buenos salarios, porque al final, ¿cuánta gente no conocemos, que médicos, profesores y gente que se ha ido a otros países para ganar un mejor sueldo, siendo totalmente preparada, teniendo unos buenos conocimientos? Evidentemente, Dani, el problema de un país, tú sabes cuando las cosas van mal, cuando los talentos, tus mejores personas más preparadas en diferentes sectores, pues se largan al extranjero. Es un talento que España ha preparado, se ha gastado unos recursos, evidentemente, y luego, como no tiene la posibilidad de avanzar en el campo que les toca, pues evidentemente se van y eso es un gran problema que tenemos. También viene un poco por las políticas en que invertimos el dinero. Ahora mismo con el tema del coronavirus se ha podido ver. España lleva muchos años invirtiendo, quitando dinero a educación, sanidad, ¿qué más? Sobre todo en investigación y desarrollo, que ese es el principal problema, que no estábamos absolutamente preparados sobre esto, sobre
Ujú. porque son años y años que les quitaban más dinero. En cambio, compruebas otros países como pueden ser Alemania o que invierten bastante dinero en I+D y evidentemente pues los resultados tanto de los PCRs como de las pruebas pues se puede ver que todo ha ido muchísimo mejor que aquí. Yo como hablaba con Manu el otro día, Alemania es un país que ha sido varias veces derrotado, ha tenido que salir desde sus cenizas y ha resurgido porque tienen una mentalidad de productividad digna de admirar de otros países. Estamos poniendo el ejemplo de Alemania, pero es que Alemania es un referente dentro de Europa. Es la capital tecnológica y la capital de productividad de Europa. Pero podemos poner otros ejemplos como Suecia, Noruega, como hemos dicho antes, países nórdicos. Ahora mismo el Reino Unido ha sido siempre un país potencia mundial en esto. Yo creo que también por eso se han planteado salirse de la Unión Europea, porque veían que estaban dando demasiados recursos para gente que no aprovecha todo su potencial. Exactamente, Dani. Mira, hablando que has hablado de los países nórdicos, una de las principales empresas que ha ganado grandes premios, sobre todo en el tema de recursos humanos, que podemos observar es la empresa de muebles IKEA, que a todo el mundo Ujú. sonará, pues realmente pues la calidad y la satisfacción de sus trabajadores es muy alta y han hecho diferentes premios de innovación y tal, y han ganado grandes premios. Un poco han trasladado la cultura que tienen allí en los países nórdicos, pues intentarlo traducirlos en sus empresas por todo el mundo y la verdad que ha tenido grandes éxitos, grandes premios y han creado una muy buena cultura empresarial, Daniel. Lo que nos estaba fallando, lo bueno que nos ha dado este COVID, dentro de las comillas que podemos remarcar, es que el teletrabajo ha aumentado en España bastante considerablemente y equiparándonos casi ya a niveles de Europa. Estábamos creo que en un porcentaje muy bajo, creo que era un 5. Ahora Exacto. hay mucha gente trabajando en casa, estamos a un porcentaje del 38%. Y nada, un poco hablando de el tema del teletrabajo, creo que tu trabajo final de grado fue un poco sobre la desconexión digital. ¿Nos podrías contar un poquito este tema? Ahora que sobre todo la gente que teletrabaja en casa y te está haciendo horas extra, es difícil desconectar el trabajo estando en tu casa y quería que me comentases un poco tu opinión. Pues mira, Daniel, mira, mi trabajo de fin de grado fue sobre la desconexión digital y ahora explicaré un poco pues cómo qué es la desconexión digital y es verdad que me fue muy bien el tema del coronavirus, por suerte, por desgracia, para enfocarlo de una forma diferente, igual a lo que tenía planeado en un primer momento. Primero de todo, ¿qué es la desconexión digital? La desconexión digital es el derecho que tiene todo trabajador, una vez acaba su jornada laboral, ¿de acuerdo? De que no recibir ni WhatsApp, ni correos electrónicos, ni nada relacionado con el trabajo, ¿de acuerdo? Y esto está regulado, está regulado, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué pasó, Daniel? Que en el momento que nosotros empezamos con el tema de teletrabajo, ¿de acuerdo? A diferentes estudios, como no sé si te suena la red VPN de seguridad, ¿te suena, Sí, Dani? sí. De acuerdo, pues salieron a la luz que en España había aumentado las las jornadas laborales entre 2 a 3 horas. ¿Qué significa eso? Que la gente trabajaba en torno a entre 10 11 horas diarias, Dani, en el momento de pandemia, ¿de acuerdo? Eso evidentemente pues creó un malestar general durante toda la sociedad. Y bueno, un Esto no se poco. puede generar a lo que hablábamos antes, de que la productividad estaba... Claro, no es lo mismo trabajar en tu casa que estar trabajando en una oficina, donde estás centrado totalmente en el trabajo que estás haciendo. Estando en tu casa, pues al fin y al cabo es tu casa y tienes tus distracciones también, aunque seas muy profesional, no trabajas igual en un despacho como el que estás tú ahora mismo en tu casa que trabajando en una oficina. Al final acabas siendo menos productivo y al final los trabajos van retrasados, el jefe te aprieta con que tienes que trabajar 2 horas más,
tú vas agobiado, comes como puedes y al fin y al cabo estás peor en tu casa que trabajando en una oficina y dando unas horas extra que al final muchos trabajadores, sobre todo aquí en España, no están cobrando. Evidentemente, Dani, pero yo creo recalcar aquí, digamos, que yo entiendo los primeros meses de pandemia, que era un tema nuevo, en plan era teletrabajo, pues mucha gente pues no lo había realizado de una forma continuada y continua en el tiempo, pero es lo que he comentado antes, es un tema también de a nivel cultural. Me explicaré ahora, mira, es muy fácil de verlo, ¿de acuerdo? Si yo estoy en casa, soy un trabajador y por ejemplo, mi trabajo depende de, yo que sé, de otra empresa, ¿de acuerdo? Dan apoyo a una empresa y tal. Y la otra persona que está en la empresa sabe que yo estoy en casa las 24 horas porque estoy delante de un ordenador. Lo que hago es hablar. En plan, trabajar. Y si yo trabajo más, pues también me obliga a mí a trabajar más, ¿de acuerdo? Y es un tema más, tema de cultural, porque al fin y al cabo, por ejemplo, como he explicado, por ejemplo, hablamos de Alemania. Alemania, por ejemplo, hablando sobre la desconexión digital, no verás nadie trabajar más allá de su horario de 9 a 6, por ejemplo. No verás ninguno trabajar más, porque es un tema que si yo te envío un correo o que realmente trabajas más, es que realmente pasa un problema. Y aquí en España, pues parece todo lo contrario, ¿de acuerdo? Que no sé qué se creó como una estima que cuando tú estás en casa, subieron las horas de todo el mundo, inseguridad, evidentemente el ERTE, o sea, el COVID lo que ha probado es mucha inseguridad, perder el trabajo, y eso generó que aparte de muchos otros temas, pues que la gente tenía miedo a perder su trabajo y creó esa inseguridad que provocó el aumento de las horas de trabajo. Yo creo, Dani? Serían muchos factores, evidentemente, pues yo creo que ese puede ser uno de los factores clave al respecto. Y hablando un poquito de esta inseguridad del trabajador, ¿podríamos comentarnos un poquito qué es un ERTE? Porque todo el mundo ve las noticias, ve que tal familiar está en ERTE. Me podrías explicar un poquito para tontos como yo Exacto. qué es un ERTE y todos los problemas que están habiendo a nivel español con el tema de ERTE? Muy simple. Mira, ERTE sería un expediente regulador de empleo temporal, ¿de acuerdo? ¿Eso qué es? Que digamos, el contrato de trabajo que hay entre empresa y trabajador, por un motivo justificado, ¿de acuerdo? Pues se finaliza, ¿de acuerdo? O se reduce la jornada, ¿de acuerdo? Estos elementos justificados, digamos que hay como dos variantes. Digamos, el ERTE por fuerza mayor, que este sería el plan el que se hizo en su día por cuando estuvimos en casa confinados, relacionado por el COVID, ¿de acuerdo? Y el otro es por un motivo justificado. Este motivo justificado, digamos que serían las causas famosas, bueno, famosas en mi mundillo, llamadas causas ETOP, que son económicas, técnicas, de producción o O organizativas. sea que la empresa se ha quedado sin un duro, ¿no? Resumiéndolo. Eh, bueno, O eso es un ERE. económico. Eso sería otra cosa, pero así en plan más tontaina sería eso, ¿de acuerdo? Ah, ¿Cuál es el objetivo del ERTE? Digamos que las empresas bajen mucho sus costes laborales, ¿de acuerdo? Y por parte del trabajador, que claro, que las empresas, en el momento que se acabe toda esta situación, pues que teóricamente pues no pierden el trabajo, ¿de acuerdo? Pero claro, evidentemente, pues cuando hay un ERTE, pues se cobra el 70% de la base reguladora en los últimos 6 meses y evidentemente el salario se reduce. Pero así, como tonto, sería eso. No sé si me he explicado bien, Dani. Sí, 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 yo lo he entendido perfectamente. ¿Y por qué crees que está tanto? Bueno, ya sabemos porque hay Sí. tanto problema económico. Al fin y al cabo, ¿quién paga? ¿Quién paga estos ERTE? ¿Lo paga el Estado? ¿Lo paga la empresa privada? Bueno, evidentemente todo esto lo paga el Estado, ¿de acuerdo? Evidentemente lo paga el Estado porque es como es igual a una situación de desempleo, a cobrar el ATUR, Vale, digamos. ¿De vale. acuerdo? Lo paga el Estado, pero eso evidentemente en una sociedad española que estamos endeudados hasta la médula, pues evidentemente eh,
no sé, que no sé hasta qué punto vamos a llegar y tarde o temprano pues vamos a pagar los efectos de pagar tantos ERTES, Daniel. O sea, es que si ya no había dinero, pues imagínate el gasto de deuda que se están destinando a pagar ERTES. O sea, Claro, es una auténtica animalada. no vamos a ver la jubilación, Arnau, ni tanto tú ni como yo siendo autónomo menos, yo, yo siendo autónomo complicado y ya siendo trabajador asalariado lo veo complejo. No sé, la pandemia no nos ha llegado en el mejor momento. Ya, bueno, nunca hemos estado en un buen momento, pero estábamos en un Bueno, proceso de crecimiento exacto, exacto. y, Bueno, y, y dime, dime, somos, dime. estamos gafados, somos un país de gafes. En ninguna crisis decimos, mira, España ha sido referente en crecimiento. Pero bueno, siempre se puede sacar lo bueno y el lado positivo de las cosas. Hay gente que se reinventa con las crisis y esperemos que muchas empresas, sobre todo en el departamento de recursos humanos, que es a lo que tú te dedicas, se involucren con el trabajador y claro, ahora aquí somos mucho del abrazo, de las reuniones de compañeros de trabajo, de la cena. Veremos cómo evoluciona la sociedad española en los próximos años, porque nos han quitado una de las cosas principales, que era juntarnos entre compañeros, tomar el café, salir a fumar, las cenas de Navidad, cenas con compañeros, y no sé cómo ves el futuro en este sentido. ¿Cómo crees que habría que invertir? Bueno, yo creo que al final lo que se ha visto claro es que hay factores, digamos, económicos que son muy importantes. Evidentemente, España lleva años destinando mucha cantidad de dinero en tema de turismo y se ha visto que cuando las cosas van bien está muy bien, pero hay otros sectores más olvidados, como se ha hablado, más tecnológicos, intentar que vengan las empresas más tecnológicas, intentar hacer atractivos, invertir en otros sectores, digamos, más productivos y que en España pues nunca hemos tirado, nunca han invertido en ellos y dejar ya un poco de lado o intentar reducir lo máximo posible el turismo de sol y playa. Exacto, exacto. Respecto, Dani, quería comentarte una cosa, por cierto. Dime. No sé, mira, ahora que eres youtuber, igual con suerte te va bien y acabas en Andorra, Dani? No se sabe, tío, no se sabe ahí con la troupe de youtubers. Yo lo hablaba con Manu en el programa anterior y le hablaba de que era una sensación contradictoria. No sé lo que haría. Yo en la situación que estoy yo ahora actualmente, yo me quedaría en mi país, porque al final tengo a mis amigos aquí en mi tierra y no sé, a ver, depende también de la situación. Esta gente ha estado pagando, el Rubius, por ejemplo, por el ejemplo que estamos poniendo, ha estado más de 10 años pagando un 51-52% de impuestos. Ha pagado muchas de las cosas que estamos aprovechándonos en este momento: sanidad pública, educación pública, estamos pagando sueldos de empleados públicos también. Y también está en su derecho de hacer lo que quiera con su dinero. Lo que pasa que después no puede volver exigiendo mejores tratos en España, porque al final la ley está en ese sentido. Me parece bien que se apriete a las grandes fortunas y que son ellos los que tienen que aportar más dinero. Pues sí, Dani, no sé, en plan, es que depende mucho de la situación personal de cada uno, de cada youtuber. Hay youtubers, por ejemplo, que apenas tienen vida social, su vida se enfoca en estar, son gente muy casera, como sería el caso del Rubius, y a él relativamente le da igual estar en España que en Andorra. Allí están todo el día en casa, evidentemente tienen una casa muy grande y evidentemente pues eso también afecta mucho, ¿no crees? Yo creo que son gente que es una profesión muy específica y son, creo, que los únicos que pueden hacer esta fuga de personajes importantes de España, porque a ellos les hace falta un ordenador que funcione bien, una buena conexión y tener a la gente. La gente la van a tener igual aquí, que tanto como si la tienen en Panamá como si lo tienen en Estados Unidos. Y al final cada uno mira por su dinero, tienen mucha gente detrás también, los Exacto. youtubers no solo es poner una cámara delante de la cámara como del ordenador como hago yo y estamos haciendo tú,
que ellos tienen gente detrás trabajando, gente que hace marketing, gente que les editan los vídeos. Y esta gente vive bien, pero siempre querrán vivir mejor y si pueden dejarle a las generaciones siguientes un buen pastizal, pues Lo harán, también, ¿eh? también lo harán. Hay gente que no tiene espíritu de país y bueno, aquí muchos, sobre todo la gente joven, estamos perdiendo este espíritu de país porque no vemos que se refleje en nuestros estudios, en nuestra vida cotidiana. Exactamente, Dani, exactamente. No, no sé si quieres hablar sobre algún otro tema, Dani, Sí, o... bueno, ahora actualmente quería que me comentases un poco el trabajo que estás haciendo actualmente. Creo que estás trabajando de rastreador para la Generalitat sobre el tema del COVID. ¿Me puedes explicar un poco qué procedimientos hacéis en este trabajo? Sí, evidentemente, Dani, mira, yo ahora mismo estoy trabajando en el rastreador, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi función principal? Es llamar a los contactos estrechos, ¿de acuerdo? ¿Qué serían los contactos estrechos? Son aquellas personas que han estado 20 minutos sin mascarilla con una persona que ha dado positivo, ¿de acuerdo? Le llamamos, le hacemos un protocolo, ¿de acuerdo? Que más que nada se trata de preguntar su salud, si se han hecho la PCR, si necesitan que le tramitemos la baja laboral, ¿de acuerdo? Y como todos sabéis, tienen que estar 10 días confinados en su casa y les damos tanto como un apoyo, les vamos llamando un seguimiento que tiene como serían 3 llamadas. Normalmente es una durante su primer día de confinamiento, una sobre el séptimo día y otra sobre el décimo día. Allí nuestra función más que nada es hacerles un seguimiento de cómo se encuentran su salud, ¿de acuerdo? Si se encuentran mal, pues poner a avisar a las autoridades sanitarias que esa persona se encuentra mal y por otro lado, pues también tema de algún tipo de información o si no Apoyo sabe moral, nada, porque apoyo moral, evidentemente, eso es muchas una veces gran... vosotros sois psicólogos de estas personas y están en un momento, hay gente que están en momentos complicados, el confinamiento nos ha afectado a todos un poquito. ¿Y cómo recibe la gente también a veces cuando los llamáis? Normalmente me imagino que recibirán educadamente y bien, ¿no? Siempre hay de todo, pero... Siempre hay de todo, pero normalmente la gente son muy simpáticas, sobre todo la gente mayor, porque Dani, no sé, me he dado cuenta que hay mucha gente mayor que está sola, ¿de acuerdo? Y que te digan en una llamada que su mejor momento del día ha sido cuando le hemos llamado, Eso pues la es. verdad que esto llega un momento que te toca el corazón y plantea otro problema en la sociedad que tampoco se habla mucho, que es como la sociedad cada vez tenemos una esperanza de vida más grande, eso provoca que hay mucha gente mayor y mucha gente mayor sola, Daniel. Y eso la verdad que es otro problema que se tiene que tratar en España, uno de muchos. Bueno, Arnau, ¿tienes alguna anécdota particular con alguna llamada de tantas llamadas telefónicas? Bueno, primero preguntarte cuántas llamadas puedes realizar al día, cómo ves la situación, cómo crees que tú que estás desde primera línea, cómo ves la situación, si estamos verdaderamente jodidos o si va mejor y alguna pequeña anécdota que hayas tenido con algún paciente de estas llamadas. Pues mira, te voy a contar un poco cómo veo la situación y luego dejaré para al final alguna anécdota para acabar ya digamos, la conversa, ¿de acuerdo, Dani? Pues mira, la situación la veo realmente mal, Dani. La gente durante estas Navidades, ¿de acuerdo? Pues sobre todo, me he podido dar cuenta en pueblos más pequeños, que la gente normalmente tiene unas casas más grandes, donde se puede reunir más gente que en la ciudad, y pues realmente no ha hecho absolutamente nada de caso. Que ha provocado que se juntaran más de las personas que deberían tener, 15 20 personas en los días gordos de Navidad, y eso ha provocado un aumento masivo de casos, como estamos viendo cada día en las noticias, que no para de crecer, crecer, crecer y crecer. Al fin y al cabo, yo creo que la solución sería tema de vacunación masiva. Masiva, como están haciendo, por ejemplo, ahora hace poco Israel está vacunando masivamente a su población, evidentemente la población judía, a los otros.
los está dejando sin vacunar, pero esto Tema es otro aparte que tema. nos daría para otro podcast, ¿eh? O Nos sea, daría para otro post, evidentemente, pero bueno, y creo que llevan un 5 o 10% de la población. Evidentemente, la población de Israel es mucho menor que en España, pero ya se están viendo que se ha reducido en un 35-40% el índice de avance del coronavirus. Y yo creo que la clave sería allí: vacunación, vacunación, vacunación. Ah, y al fin y al cabo, si tú vacunas a la gente y ya tenemos una sociedad con un rebaño importante, también te ahorras por otra parte el tema de ERTES, evidentemente. aquí el problema Y de no sé, España es que yo he escuchado cosas increíbles, o sea, de decir que no se vacunaba el Día de Reyes porque era fiesta y no había personal. O sea, si nosotros tenemos las vacunas, tanto en España como en cualquier país del mundo, en Latinoamérica o en o en África o en Asia, hay que vacunar masivamente. En Estados Unidos se han visto imágenes de gente con los coches en estadios de fútbol haciendo como cola para ir al cola, supermercado y poniendo el bracito en la ventana y pum, y vacunar. evidentemente, Y no evidentemente. saben, y estamos viendo gente que se está pasando todas estas restricciones, gente joven, sobre todo gente de nuestra edad, que veo que hacen. Ya viendo las redes sociales, vemos a gente de fiesta, con más de 10 personas, sin mascarilla. Hemos visto el reciente caso de la hija de Guti, que ya ha sido reincidente. En el Teatro Barceló en Madrid se hizo el otro día una fiesta sin mascarilla. No sé, la gente ¿qué le pasa? ¿Qué le está pasando a la gente? Y no ven el miedo de toda la gente que está muriendo a raíz de esta dichosa enfermedad. Es que al final yo creo que es como la historia de que viene el lobo, que viene el lobo. Exacto. Realmente hasta que no ves el lobo, ¿de acuerdo? Yo lo veo cada día y he tenido la desgracia de mi familia, pues evidentemente, pues que haya venido el lobo. Evidentemente, pues mi familia, por suerte, pues no ha habido ninguna pérdida y todo se ha quedado en una anécdota. Pero evidentemente la sociedad española, pues hasta que no viene el lobo y lo pasas, no te das cuenta de la gravedad y la importancia del asunto. No sé, Dani, si quieres acabo con algún tipo de anécdota, ¿de Sí, acuerdo? para Y finalizar, quiero que nos cuentes una pequeña exacto. anécdota y nos dejes tu reflexión final y acabaremos esta entrevista de hoy, que ha sido de verdad un placer tenerte en el programa. Y nada, te dejo a ti la última anécdota y despedimos el programa. Bueno, una de las anécdotas sería que le pasó a una compañera mía, ¿de acuerdo? Es que normalmente pues tenemos un protocolo y finalmente pues acabamos con una serie de recomendaciones, ¿de acuerdo? Que recomendaciones sería recordarle a la persona que está en el otro lado, el contacto estrecho, pues que se lave las manos muy frecuentemente, que mantenga el distanciamiento social, si algún momento le aparece fiebre, tos, sensación de ahogamiento, vómitos, tiene que llamar a su médico de familia. Pues una compañera mía, pues después de un montón de llamadas, porque hacemos muchísimas llamadas durante a lo largo del día, pues le dijo: no, no te olvides de lavarte los dientes. Y evidentemente pues lo escuchamos y nos empezamos a reír todos. Pues nada, Dani, sería todo. Primero de todo quería agradecer tu invitación y nada, espero vernos y estar otro día en el canal, ¿de acuerdo? Bueno, sobre todo agradecerte la presencia en el canal como te he comentado antes. Y nada, si comentaros que si os gusta nuestro canal y este tipo de contenidos, nos lo hagáis saber, le deis al botón de me gusta, suscribiros al canal y activéis la campanita. Y nada, como comentaba al principio, es una nueva sección de entrevistas donde estaremos o yo individualmente o yo con Manu o Manu individualmente entrevistando a gente que nos pueda aportar grandes conversaciones como las de hoy. Y estamos ya preparando la siguiente entrevista y en breves días podréis verla en YouTube. Daros un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós, Arnau. Hasta la próxima, chavales.